Níger se está saliendo con la suya. Definitivamente este país, en el momento en el que dejó de depender totalmente de Francia, en el momento en el que tomaron la decisión los ciudadanos, este nuevo gobierno, los militares, de dejar completamente de ser dominados, doblegados por Francia, por la Unión Europea, por el propio Estados Unidos, este país está empezando a tomar decisiones que por obvias razones que molestan mucho, mucho a Francia. ¿Por qué? Porque Níger empezó, lo primero que hizo cuando realizó este llamado golpe de Estado fue precisamente el eliminar la exportación de la mayoría de sus productos, pero principalmente el uranio, una de las exportaciones más importantes que tenía Níger. Y todo, o la mayor parte, iba precisamente para Francia, este país que los gobernaba a pesar de que ellos decían que no, pero todos sabemos que sí. Así que felizmente este país, después de realizar este golpe de Estado, dejaron de exportar el uranio porque los contratos, y ya lo habíamos comentado creo en un video anterior, los contratos tenían ligeras cláusulas que precisamente cuando se hicieron con un gobierno pro-francés, en estas cláusulas Francia podía extender estos contratos con el precio actual. El detalle era ese, que los contratos no cambian con lo que sería el mercado internacional. El precio por el cual Francia obtuvo la mayor cantidad de el uranio de Níger fue precisamente con un valor mínimo, incluso ridículo. Pagaban $5 por una libra de uranio y a nivel internacional llegó a costar hasta 114. Esa barbaridad de diferencias fue lo que hizo que Níger empezara a levantarse y decir no podemos no tener absolutamente nada, mientras que Francia se da la buena vida de ser la nación de primer mundo, con sus más de 50 plantas nucleares que por cierto las alimentamos nosotros y nosotros ni siquiera tenemos luz, porque su luz proviene de Nigeria, o provenía, porque desde que arrancó este llamado golpe de Estado, lo primero que hizo Nigeria fue cerrarles la luz, apagarles la luz, mejor dicho, a los nigerinos. Entonces, lo que hizo Níger, por su parte, fue precisamente eso, prohibió todas las exportaciones de lo que era el uranio hasta que se lograran realizar nuevos contratos para saber por qué los otros sí tenían recursos y África se estaba muriendo de hambre. Y fue cuando descubrieron precisamente estos contratos que Francia tranquilamente los extendía por 5 años más con el mismo valor. Un valor completamente bajo que tenía al país completamente pobre. Ahora Níger está decidido a ya no aceptar miserias. Y por eso empezó a prohibir también todas las exportaciones de este gas licuado de petróleo. ¿Cuál es la diferencia al de Rusia, por ejemplo? Que este es muy conocido como el gas de cocina. Hasta nuevo aviso, el gobierno de este país lanzó un comunicado en el que por ningún motivo podrán vender este gas. ¿Saben que se acercan? Las fechas decembrinas. Estas fechas que sobre todo están muy caracterizadas por las fiestas, por las reuniones y las cenas. En un hipotético caso, estás en tu hogar, aproximadamente a las 12 del día, ya te moviste e hiciste lo que tenías que hacer, o incluso hay quienes, como en mi caso, se levantan temprano, 9 de la mañana, preparan todo y meten la comida al horno. Ya está todo listo. Intentas prender el horno y no enciende. No enciende por ningún motivo. Y cuando te das la vuelta para ver si es el gas, efectivamente, no tienes gas. No puedes cocinar. No puedes hacer absolutamente nada.
Y eso únicamente hablando de las festividades, porque ya me ha ocurrido de que te quedas sin gas exactamente el 24 o el 31 de diciembre. En este caso, imagina que te ocurra todos los días, que todos los días no puedas cocinar porque no hay gas. Este tipo de carencias van a empezar a circular en los países de Europa, porque son, principalmente Francia, los que compraban, comprar entre comillas, porque prácticamente lo hacían a un precio tan mínimo que precisamente Níger no tenía ningún beneficio económico, pero ellos lo compraban a este país y ahora no habrá. Habrá un desabasto del llamado gas de cocina que va a tener a los ciudadanos en una total locura. Te puede faltar todo. Hasta la gasolina, si está muy cara, no le pones a tu vehículo, no lo sacas y pagas el transporte público. Te puede faltar la luz. Si no es un país, como en este caso en México, que tiene calores insoportables, bueno, podrías como tal sobrevivir un día sin luz. Pero sin gas, llegas a tu casa con tus hijos, tu familia, y se te acabó el gas. Y una cosa es el desabasto. Aunado al desabasto, como existe, lo mismo que pasó con el petróleo. Al haber una menor cantidad de producción, o por lo menos de exportación, el material que esté circulando a nivel internacional, se va a empezar a generar un incremento de los costos. Si los ciudadanos, sobre todo en Europa, tienen un fuerte problema para pagar sus recibos energéticos, para pagar sus despensas, para pagar absolutamente todos sus servicios, tampoco van a tener para comprar gas, porque también va a incrementar su valor. Esto es lo que no dicen los líderes de los países europeos, que la situación cada vez se está tornando más oscura y se acerca el invierno. Faltan pocos meses. Y en esta situación de que habrá menos electricidad, y digo habrá menos electricidad porque habrán muchas personas que no les va a dar para pagar los recibos energéticos, para comprar el combustible necesario para manejar, para comprar un cilindro de gas para cocinar en su hogar. Si tienen la posibilidad de comprar una estufa eléctrica, bueno, por lo menos ya la hicieron, pero caen en el mismo problema de que tendrán que pagar la energía eléctrica que consume esa estufa. Finalmente, los ciudadanos tienen problemas económicos y el hecho de que en este momento Níger tenga como tal ya tomó la decisión de prohibir la exportación de este gas que es conocido como gas de cocina, va a generar un grave conflicto a nivel internacional. Todavía no. En este momento, los países tienen sus reservas. Pero cuando volteen a ver y quieran conseguir un poco de gas, aquí empezará el verdadero martirio para los gobiernos y sobre todo los ciudadanos. En este caso, los medios locales informaron que esta producción nacional espera centrarse en abastecer primero el mercado interno, lo cual es muy válido. Si los ciudadanos de Níger no tienen gas para cocinar, no tienen energía eléctrica, no tienen alimentos, agua, etcétera, la mayoría de los servicios, por obvias razones, este nuevo gobierno que acaba de entrar en vigor tras el golpe de Estado busca primero brindarle todos los servicios a su población, algo que no había hecho durante mucho tiempo tanto el gobierno francés, que era el que dirigía, a Mohamed Bazoum y todos sus predecesores. Que uno de los primeros pasos, una de las primeras acciones que tenga este gobierno de Níger sea precisamente el abastecer el mercado interno para que los ciudadanos no paguen tanto, es excelente, es maravilloso.
Si surgen excedentes, los van a vender. Pero primero es tu población. Y además, para vender esos excedentes, tienen que confirmarlo con las autoridades para que les entreguen un permiso especial para que puedan vender al extranjero. Para que no vayan a intentar hacer como estos vendedores en la propia Níger, que precisamente se podría decir que se aprovechaban de la situación, pero de los franceses. Los franceses no tenían en la embajada, cuando se encontraban encerrados, la posibilidad de agua, alimentos, estaban encerrados. En este caso lograron atrapar a un vehículo que tenía precisamente panes, los famosísimos croissants, en general alimentos que llevaban a la embajada de Francia que estaba encerrada. Y por el otro lado también ocurrió lo mismo con un camión que llevaba cientos de envases de agua para los militares franceses. Todo esto lo detuvo como tal las nuevas autoridades del gobierno y algunos incluso ciudadanos que se encontraban en la zona muy molestos por las acciones de estas personas, pues simple y sencillamente destruyeron absolutamente todo, sobre todo en el caso de las botellas de agua. La comida, pues por lo menos la respetaron. Aunado a todo ello, precisamente los ciudadanos buscan que lo principal sea el abastecer a los ciudadanos de Níger. Después, mucho tiempo después, una vez que se supervise todo lo que se tenga que supervisar, podrán como tal empezar a venderle a los franceses con un nuevo contrato, por supuesto, empezar a venderle al resto de las naciones de lo que sería la Unión Europea o al propio Estados Unidos si tanto lo necesita. Este excedente de gas licuado de petróleo de Níger se exportaba principalmente a la vecina Nigeria, el mayor consumidor de combustible en África, con una demanda estimada de alrededor de 1.8 millones de toneladas métricas por año. Los analistas ya están advirtiendo que la prohibición podría afectar principalmente a Nigeria debido a la falta de producción nacional de gas licuado de petróleo. Y hay que tener mucho cuidado, porque lo primero que va a surgir casualmente podría ser que a Nigeria se le ocurra invadir Níger con el respaldo de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, la llamada ECOWAS, porque Nigeria precisamente tenía la intención de realizar una intervención militar respaldada por la ECOWAS y por Francia. Afortunadamente y hasta ahora no ha ocurrido, sobre todo porque Nigeria sí tuvo un ligero temor de la participación de Burkina Faso y Malí. Ambas naciones, que ya también realizaron sus respectivos golpes de Estado en contra de los gobiernos pro-franceses, dijeron que iban a apoyar con todo, armas, soldados, lo necesario para defenderse de Nigeria y de la ECOWAS a Níger, porque lo estaban tratando de esta manera tan ridícula y todos involucrados en este conflicto militar por el verdadero conflicto de intereses. Tanto Nigeria, que ahora se va a quedar sin gas, como el resto de los países de la Unión Europea, principalmente Francia, que se van a quedar también sin energía eléctrica porque de la energía que utilizan o que producen sus más de 50 plantas nucleares, el 30% o más del uranio que utilizan lo obtenían precisamente de Níger y fue uno de los primeros contratos que canceló este nuevo gobierno golpista, como lo señalan. Los ciudadanos están felices por el cambio y sobre todo porque ahora incluso van a poder tener un poco de gas para poder cocinar en sus hogares. Quienes ya no lo van a tener son los ciudadanos de Nigeria y aquí es donde se van a empezar a levantar contra el gobierno actual, que es precisamente pro-francés, y sobre todo los ciudadanos de Francia, que ya no van a tener ni energía eléctrica, mucho menos gas para sus hogares. Esperemos que esto no ocurra, ¿verdad? Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.